el presidente Biden anunció nuevas medidas ejecutivas para impedir que los inmigrantes que crucen ilegalmente nuestra frontera sur reciban asilo. Estas medidas entrarán en vigor cuando la frontera del sur se vea desbordada, como ocurre en la actualidad. La reglamentación hace 3 cambios claves al procesamiento actual bajo nuestras autoridades de inmigración en base al título 8 de nuestras leyes durante estos periodos de altos encuentros fronterizos. En primer lugar, las personas que cruzan la frontera de manera ilegal generalmente no serán elegibles para el asilo, con muy pocas excepciones para circunstancias excepcionalmente serias, y menos que estén exceptos de estas restricciones por la proclamación. En segundo lugar, las personas que cruzan la frontera sur y son procesados para la deportación acelerada mientras esta limitación de la proclamación está vigente, solo serán remitidos para una evaluación de su temor creíble con un oficial de asilo si manifiestan o expresan temor de volver a sus países. En tercer lugar, los Estados Unidos continuará cumpliendo con sus obligaciones y compromisos internacionales mediante los revisamientos que hacemos de las personas que manifiestan un temor. Ahora más que nunca, pedimos a nuestros socios que intensifiquen tanto las medidas de control en las fronteras como la provisión de sus propias vías legales a las personas migrantes. El Departamento de Estado está llevando a cabo acciones de diplomacia migratoria de un modo que nunca antes se había hecho, a través de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. El secretario Blinken viajó a Guatemala el 7 de mayo para reunirse con homólogos de América Latina y el Caribe. Los países expresaron una variedad de compromisos nuevos y notables. Bueno, hablemos entonces sobre esta nueva orden ejecutiva y ampliamos la información con estos datos complementarios que le presentamos a continuación. Según esta orden ejecutiva, las autoridades no permitirán las solicitudes de asilo en la frontera entre los Estados Unidos y México, una vez que el número de encuentros diarios haya alcanzado los 2.500 entre puertos de entrada legales. La frontera se reabrirá 2 semanas después de que esa cifra caiga por debajo de un promedio diario de 1.500 durante 7 días consecutivos. Las personas que programen sus citas a través de la aplicación móvil estarían exentas de esta prohibición, según se da a conocer. No se espera que la orden ejecutiva de Biden obstaculice otras actividades fronterizas como el comercio o el tránsito normal. Bueno, vamos a entrar en materia de análisis porque ha sorprendido esta decisión que se ha tomado, pero también recordemos, Estados Unidos pues está en todo el derecho de poder implementar y de poder ordenar, aprobar y ejecutar distintas órdenes y son parte de sus políticas. No solamente es el tema de, bueno, Biden hizo esto, sino es una política de Estado en materia de seguridad y en materia de inmigración específicamente la que se da a conocer. Entonces, ese es uno de los puntos. Aquí va a ser interesante también ver cómo la información llega para evitar que se desinforme, en el sentido de que no se aproveche esta situación por parte de los coyotes para querer entonces hacer que la población requiera sus servicios, o vienen y en situaciones como estas, como está la situación así, entonces le vamos a subir y solo se aprovechan. Entonces hay que tener mucha precaución también e informarnos bien sobre este tema para evitar precisamente que otros se aprovechen de la situación. Tú iniciabas tu alocución con un tema por demás interesante. Hay que entender que cuando hablamos de soberanía de un país, estamos hablando de la decisión interna que toma a través de cada uno de los indicadores que le afectan, económicos, humanos, sociales de cualquier tipo, en este caso Estados Unidos bélicos, ¿verdad?
todos esos indicadores vienen y generan una política gubernamental que se convierte en una política de Estado, como tú bien lo explicabas. Y esa soberanía le permite a Estados Unidos tomar la determinación de, mire, pues yo realmente no voy a aceptar ya ningún tipo de solicitud en materia de asilo y lo voy a hacer en función de una cantidad específica que vamos a interponer. Y punto. Es decisión de ellos. Por supuesto, para los países como Guatemala, México, Centroamérica, Sudamérica, nos vamos a los demás continentes y es la misma historia, que buscan llegar a Estados Unidos, van a poner el grito en el cielo y van a decir, ¿cómo están haciendo eso? Pero es que es una decisión que tienen que tomar ellos porque es su territorio, son sus recursos, es su sociedad la que está teniendo de alguna forma esas afectaciones por la cantidad exagerada de migración irregular, que es realmente lo que Estados Unidos está luchando de frente con este tipo de decisiones. Ahora, vayámonos a entender hacia dónde y desde dónde viene la decisión. Porque el gobierno de Joe Biden, siendo un gobierno demócrata, obviamente su metodología de trabajo es en mucho muy distante a lo que un gobierno republicano va a hacer durante su gestión. Y entonces vemos muchas de las acciones que Joe Biden ha hecho durante su gestión como gobernante del país más poderoso de Estados Unidos versus lo que hizo su antecesor, Donald Trump, siendo republicano. Y entonces mucho de lo que generó Donald Trump cuando era presidente de Estados Unidos en materia del trato al migrante irregular fue drásticamente condenado en su momento por Joe Biden y los demócratas. Entonces se hablaba de una afectación en el tema de los derechos humanos del migrante irregular que pues estaba cayendo ya en aspectos que realmente lesionaban la dignidad, la indemnidad realmente del migrante, incluyendo menores de edad que viajaban no acompañados. Entonces, interesante porque en este momento electoral de Estados Unidos viene una política de Joe Biden que es prácticamente casi idéntico a lo que se estaba haciendo en el tiempo de Donald Trump. ¿Qué sucede? Pues ahí es donde entra el estudio de análisis de los expertos en política interna de Estados Unidos y se sabe que dentro de todo la cantidad de migrantes que se manejaban estadísticamente en el periodo de gobierno de Donald Trump versus lo que ha sucedido con el gobierno de Joe Biden, hay una diferencia abismal. Hay una diferencia que de verdad se incrementó exponencialmente en este gobierno demócrata. Quizás pensando porque como son demócratas va a haber como más facilidad de porque poder ingresar. No son tan radicales como los republicanos. Y entonces esa apertura a la humanidad que maneja el demócrata, pues posiblemente pudo haber sido una de los mecanismos que tú bien apuntalaste cuando está el coyote vendiéndole a ese ciudadano, a ese hermano Chapín, ¿verdad? Mire, véngase, hombre, deme su dinero y yo lo voy a llevar hasta donde usted necesita. Esta es la oportunidad, porque en este gobierno aprovechemos. Entonces, ese cierre ahorita de la frontera, ponerle todavía un candado más, definitivamente está bien su derecho, es un país soberano en cuanto a sus decisiones, pero pues obviamente uno entiende que el momento electoral también viene a generar este tipo de acciones que lo que buscan es congraciarse con la gente, con el pueblo, con el votante y tratar de enganchar posiblemente a un sector más duro en función de dar su voto a los demócratas y que están pues buscando realmente irse por el lado de Donald Trump y es al final la idea de esta propuesta que muchos en Estados Unidos le están llamando ya electorera. Y cuando hablamos de algo electorero es porque pues solo se está haciendo en función de ver si se logra tener un punch mucho más grande en el tema de impactar a las personas y lograr convencerles para que les den su voto. Fernando, ¿tú crees que con esta acción ejecutiva se pueda disminuir pues ese flujo migratorio y sobre todo las solicitudes de asilo en los Estados Unidos? ¿Crees que pueda tener un buen impacto? No, Sandy. Realmente las personas cuando toman la decisión de irse buscando sobre todo la figura del asilo es porque están viviendo una circunstancia problemática en su país de origen que puede dar con una muy amplia posibilidad de obtener ese beneficio
según los estatutos gubernamentales que Estados Unidos ha tenido durante décadas en materia de su gestión, en materia de quién esté gobernando. Entonces, quien esté en Guatemala, esté en Centroamérica, esté en un país de cualquier parte del mundo, que pueda realmente plantear un esquema de solicitud que vaya enfocado a que tiene una amenaza seria que puede costarle incluso la vida a él, a su familia, en su país de origen, no le va a importar este número de 1.500 personas por día. Él va a llegar o ella va a llegar y mire, aquí está mi solicitud, lleno los formularios y vámonos, sin saber que posiblemente él o ella sea el 1503 que está presentando su solicitud y le digan, mire, lo siento mucho, o sea, usted ni siquiera puede estar acá solicitando ahorita el apoyo, el asilo, y va de regreso a su país porque no lo queremos aquí. Es muy difícil realmente pensar que una decisión de esta naturaleza va a llevar a analizar y a pensar a quien quiere solicitar el asilo, que puede ser una posibilidad numérica el hecho de que no alcance su turno. La gente lo va a seguir haciendo, la gente va a seguir entrando al territorio estadounidense buscando esta figura porque naturalmente tiene un miedo atrás en su historia que lo que quiere es dejarlo precisamente en ese lugar de origen de donde viene para buscar una nueva oportunidad de vida y desarrollo en este país estadounidense. Así es, sin duda alguna, pues veremos cuál es el efecto que pueda tener, aunque sí, yo coincido contigo en que es bastante complicado porque cuando hay necesidad también, porque ese es otro de los puntos, ¿no? Se da este aumento por las situaciones socioeconómicas de Guatemala y de la región también, claro, porque esta situación aplica para todos, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué se está haciendo por parte de los países para cambiar esta realidad y para que sus connacionales pues no se arriesguen en este viaje irregular o reciban ese rechazo también en las solicitudes? Eso es lo que le toca ver a cada uno de los países para poder mejorar la situación socioeconómica y claro, que no sea la principal opción poder migrar de esta manera, donde también, recordemos, se da mucho riesgo, mucho peligro y varias personas también se ven arriesgada su vida en este recorrido. Sí. Veremos entonces el impacto que pueda tener esta orden ejecutiva de los Estados Unidos y por supuesto también nosotros estaremos dando seguimiento. De momento nos toca pues ya finalizar con este análisis. Fernando, ¿alguna conclusión que tengas del caso? Bueno, entender y dejar muy bien indicado que todo este espacio de decisión de Estados Unidos no afecta en ningún momento las actividades de comercio y de tránsito normal. Así. Y que incluso las personas que hacen una cita a través de la aplicación, pues ahí no hay ningún inconveniente. Ellos no se ven afectados. Así que esto es más en función de la migración irregular. Así es. Bueno, con eso finalizamos el análisis. Fernando, un gusto siempre poder estar contigo. Mañana pues continuaremos viendo cuáles son esos temas que van marcando la jornada y que por supuesto aquí lo ampliamos en A la Medida. Feliz noche. Feliz noche, Sandy, qué gusto saludarte y por supuesto para usted, amigo y amiga televidente, la mejor de las noches y un excelente descanso. Vamos a la pausa, volvemos con noticias internacionales.